Bienvenidos al foro Next Educación. En estos tiempos en los que estamos hablando continuamente de digitalización, de economía verde y de salud, hemos buscado un cruce entre la digitalización y la salud para hablar de la transformación digital del sistema sanitario en nuestro país para que permita incorporar la medicina personalizada de precisión. Nos jugamos mucho en esta cuestión. Hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo que ha hecho la Fundación Roche sobre la transformación digital del sistema sanitario y es a ello a lo que queremos dedicar este diálogo con 4 especialistas que desde distintos puntos de vista nos van a ayudar a conformar una visión muy cercana de cuál es el núcleo, el corazón de este problema que tanto nos importa. Porque en eso se podría decir que nos va la vida, y no es exagerado, le va la vida a muchas personas. Tenemos la oportunidad de contar con la doctora Encarna Guillén. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Muy bien, encantada de estar aquí con todos ustedes. Usted fue consejera de Sanidad en la región de Murcia, pero sobre todo es especialista en genética clínica. Es una persona que está, por tanto, en la investigación, en el ámbito universitario, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. También el doctor Jesús María Hernández Rivas, que está en la Universidad de Salamanca. Él es especialista en hematología y hemoterapia y, por tanto, investigador también. Está Fernando Martín, que es profesor de investigación en informática biomédica en el Instituto de Salud Carlos III. A los dos, bienvenidos a nuestra conversación. Tenemos un gran interés por escucharles. Y está también Federico Plaza, que él es vicepresidente de la Fundación Instituto Roche. Bien, son, como ven, invitados de primer nivel para tratar un asunto que necesitamos mucho: cómo incorporar la medicina personalizada de precisión a partir de la transformación digital. Pero fíjense, aquí, en Foro Next Educación, tuvimos oportunidad de escuchar muy recientemente a la secretaria de Estado de Digitalización, a Carme Artigas. Marcó el cuadro general de la digitalización en nuestro país. Y siguiendo esa pista, hemos ido a entrevistar, y lo vamos a escuchar ahora, y a partir de ahí comenzaremos nuestro diálogo, a Alfredo González. Alfredo González es secretario general en el Ministerio de Sanidad, exactamente secretario general de Salud y además de Información y de Innovación. Le escuchamos y después abrimos nuestro diálogo. Alfredo González, secretario general de Salud Digital, de Información y de Innovación del Sistema Nacional de Salud, bienvenido. Hablábamos el otro día con Carme Artigas, la secretaria de Estado, sobre asuntos de digitalización, pero hablamos a un nivel general, concretarlo en el mundo de la salud. ¿Dónde estamos, a dónde vamos y a qué velocidad? La digitalización del Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes retos que tiene la sanidad en su conjunto y en España en particular. España parte de una buena posición en términos comparados en materia de sanidad electrónica. Estamos en distintos índices europeos en torno al 4.º puesto, 5.º puesto, pero ciertamente queda mucho por realizar. ¿Y qué papel juega la salud digital en la medicina personalizada de precisión? Bueno, lo primero que hay que decir es que la medicina personalizada de precisión supone una auténtica revolución en el ámbito sanitario. Adaptar las soluciones médicas a las características propias de cada individuo en función de su genotipo, de su fenotipo, representan un cambio exponencial, un cambio de paradigma en el ámbito sanitario. Y desde luego la digitalización tiene que ir de la mano de este desarrollo de la medicina personalizada de precisión, y al revés, la medicina personalizada de precisión debe apoyarse en la digitalización. No podremos desarrollar de manera completa la medicina personalizada de precisión si no conseguimos en paralelo una auténtica transformación digital de la sanidad y además la medicina personalizada de precisión ofrece a la salud digital, a la digitalización de la sanidad, un horizonte y un campo de trabajo muy fértil donde, ya digo, aunque hay realizaciones muy importantes, queda mucho todavía por hacer. Entrando a concretar un poco más, vamos a ver cuáles son esas medidas que me pueda precisar sobre la introducción de la digitalización en el Sistema Nacional de Salud. El Ministerio está trabajando en este momento por primera vez en una estrategia de salud digital
en España, forma parte de las prioridades del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, pero también formó parte de un mandato parlamentario. La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados el pasado verano acordó un dictamen con un capítulo muy destacado sobre sanidad y salud pública, en el que recomendaba la aprobación de esta estrategia para facilitar, para realizar una transformación digital de la sanidad. Fue un mandato que además concitó el apoyo mayoritario de los diputados. Más de un 70% de los diputados votaron a favor de la realización de esta estrategia, una estrategia que es necesaria y que el Ministerio de Sanidad está en este momento elaborando. Lo estamos centrando en 4 grandes objetivos: en las personas, en los procesos de atención, en los datos y también en la innovación, a través de 3 líneas fundamentales. Por un lado, el desarrollo de servicios públicos digitales; por otro, el desarrollo de la interoperabilidad; y en tercer lugar, con el análisis de datos y la explotación de la información en el Sistema Nacional de Salud, que creemos que es uno de los ámbitos con mayor potencial de desarrollo en el sistema sanitario español. ¿Y cuál será el papel de las comunidades autónomas? Fundamental. El Sistema Nacional de Salud está integrado por el Ministerio de Sanidad, que ejerce las competencias de coordinación general de la sanidad exterior y la política farmacéutica, pero la competencia en materia de asistencia sanitaria es de las comunidades autónomas. El Sistema Nacional de Salud, como tal sistema, incluye al Ministerio y a las comunidades, y no podemos dar pasos en el desarrollo de la sanidad en España, en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, si no vamos de la mano Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, y el desarrollo de la digitalización en la sanidad no puede ser una excepción. Estamos hablando de los fondos de recuperación, de transformación y de resiliencia, pero vamos a tratar de concretarlo en las medidas previstas y en las partidas previstas en los presupuestos generales del Estado. Sobre digitalización, en el presupuesto para el año 2021 del Ministerio de Sanidad experimenta un incremento de más de un 900% con respecto al presupuesto del año anterior, en buena medida por la incorporación a este presupuesto de los fondos procedentes de la Unión Europea, los fondos de recuperación de la iniciativa Next Generation EU. Una parte muy importante de estos fondos, casi 300 millones, se van a dedicar directamente a desarrollar la salud digital en España, principalmente en las comunidades autónomas, principalmente en sistemas interoperables entre el Ministerio y las comunidades autónomas, pero también hay fondos previstos en el presupuesto del Ministerio de Sanidad para afrontar un importante proceso de renovación de tecnologías sanitarias en nuestros hospitales, es decir, un incremento histórico en el presupuesto del Ministerio de Sanidad vinculado a los fondos de recuperación, y que creemos que van a significar un salto importante en el fortalecimiento y la renovación de nuestro sistema sanitario en un momento además tan importante como el actual. ¿Cómo afectará la transformación digital al sistema sanitario actual y qué resistencia se puede encontrar? Uno de los principales ámbitos de desarrollo de la salud digital aplicada a la sanidad es la necesidad de aprovechar toda esa información que existe en nuestro sistema sanitario, traducir esa información en conocimiento mediante la aplicación de nuevas tecnologías, de Big Data, de inteligencia artificial, para transformarlo en la toma de decisiones, una toma de decisiones que va a facilitar los tratamientos, que va a mejorar, en definitiva, la salud de las personas. Este aprovechamiento de toda la información del sistema sanitario es la base de uno de los grandes proyectos que queremos incluir en la estrategia de salud digital, y es la creación de un espacio nacional de datos sanitarios, un lago de datos sanitario, un data lake en la terminología anglosajona, que lo que quiere es crear en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud una plataforma tecnológica para el almacenamiento, para el archivo masivo, para el análisis de toda esa información que actualmente existe en nuestro Sistema Nacional de Salud y en otras organizaciones públicas, para aprovecharlo y, ya digo, destinarlo a mejorar la práctica clínica, a mejorar también la investigación y también a mejorar la evaluación de los servicios sanitarios en nuestro país. Pero también ahí habrá unas implicaciones éticas en este modelo sanitario emergente, ¿no?, para nuestro Sistema Nacional de Salud. Por supuesto. Diseñamos la estrategia de salud digital y las políticas de digitalización teniendo muy presente que la ética y la bioética deben ser los principios rectores de toda nuestra actuación. Lo debe ser, en primer lugar, por ejemplo,
con el uso de los datos para finalidades secundarias o inteligencia artificial. Esos datos debemos asegurar que están protegidos, que se destinan a finalidades legítimas y que están a resguardo de usos discriminatorios o lesivos para los ciudadanos. Pero la ética y la bioética no solamente lo queremos centrar en la protección de datos, hay otras implicaciones éticas muy importantes en esta materia. En primer lugar, la brecha digital. No podemos establecer ningún tipo de discriminación por razón de no poder utilizar las nuevas tecnologías en materia sanitaria, especialmente afecta a nuestros mayores. Por tanto, la implantación de la tecnología en el ámbito sanitario debe ser progresivo, debe adaptarse a estas necesidades y en ningún caso puede dejar a nadie atrás. Somos conscientes de que tenemos que cubrir y que solucionar una brecha socioeconómica. En el ámbito de la medicina personalizada de precisión, todos sabemos que se van a requerir ingentes recursos en línea con todas las posibilidades que nos ofrece esta medicina personalizada de precisión, y realmente establecer tratamientos personalizados en atención a las características propias de los individuos pueden considerarse en cualquier otro sistema sanitario diferente del español un lujo. Pero en España, con el Sistema Nacional de Salud, con una sanidad universal, gratuita, de calidad, que atiende a todos los ciudadanos residentes en España, no va a ser nunca un lujo, sino un derecho que vamos a desarrollar. ¿Y cómo cree que los profesionales sanitarios van a percibir esta transformación digital en su práctica clínica diaria? Desde luego, los profesionales que además han demostrado en estos tiempos en España que son un ejemplo, además a nivel comparado, son elemento esencial del proceso de transformación digital. Sin ellos no hay proceso de transformación digital posible. Tenemos que desarrollar las competencias digitales de los profesionales sanitarios para que sean capaces de afrontar este cambio de paradigma. Tenemos que formarles para facilitar su trabajo, tenemos que aplicar las nuevas tecnologías a todos los procesos para facilitar el trabajo de estos profesionales, y además necesitamos generar nuevos perfiles, generar nuevas capacidades para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y también para aprovechar el potencial de la medicina personalizada de precisión. Y no nos olvidemos de los pacientes. Los pacientes, desde luego. En el ámbito de la medicina personalizada de precisión, el paciente está en el centro. Utilizar las características genómicas de los pacientes, el entorno en el que viven, la manera en la que viven, para diseñar tratamientos específicos, para diagnosticar las enfermedades, para asegurar un adecuado tratamiento, desde luego nos obliga a cambiar también el paradigma en cuanto a la atención del paciente, centrando esta en todas sus características. Por tanto, la medicina personalizada y la digitalización que lleva aparejada no solamente va dirigida a mejorar esa precisión de los tratamientos, sino a dar una atención global centrada en el paciente, centrada en las expectativas y las necesidades de los ciudadanos y también del conjunto de la sociedad. Entonces, ¿se puede garantizar que habrá un espacio digital de salud seguro para cada usuario? Vamos a trabajar para ello. El proyecto que comentaba antes del Espacio Nacional de Datos Sanitarios, siendo uno de los más importantes, no es el único, pero es verdad que es el que nos va a permitir avanzar en tener toda la información, en transformarla en conocimiento y utilizarla para la toma de decisiones. La creación de ese espacio nacional de datos, evitando la existencia de silos de información segmentados, independientes uno de otro, y en lugar de eso crear un espacio con todos los sistemas de información a nuestro alcance para, ya digo, utilizando herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, big data, transformar toda esa información al servicio de la protección de la salud y al servicio de los pacientes, es sin duda uno de los grandes retos que tenemos, y desde luego este Espacio Nacional de Datos será un primer gran paso. Háganos por favor una comparativa entre esta introducción de la transformación digital en nuestro espacio sanitario, pero en relación con los países de nuestro entorno. La transformación digital del sistema sanitario en este momento acapara la atención de todas las instituciones internacionales y del conjunto de los estados desarrollados. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado una estrategia de salud digital en el periodo 2020-2024. La Unión Europea está implicada en este proceso de transformación, ha creado también la Estrategia Europea de Datos, vinculada con el Espacio Nacional de Datos en materia sanitaria que queremos desarrollar. Hay países con estrategias de salud digital, con estrategias de medicina
personalizada de precisión, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos. Estas experiencias de organismos internacionales de otros países nos sirven para orientar también nuestras prioridades, aprendiendo también de las experiencias españolas en materia de desarrollo de digitalización en sanidad, que son muy positivas y también bien valoradas en el ámbito internacional. Queremos vincular la estrategia de salud digital con otras iniciativas desarrolladas en España, como la Agenda España Digital 2025 o la futura Estrategia Española de Medicina Personalizada, que está trabajando también el Ministerio de Ciencia e Innovación. Alfredo González, muchas gracias por estas declaraciones. Muchas gracias. Se lo agradecemos de corazón porque en una situación como la que estamos viviendo en este país y en todos en relación con la salud, los ministerios que tienen que ver con estos asuntos están realmente desbordados y Alfredo González encontró, el secretario general, un espacio para poder dialogar con nosotros y abrir así este interesante foro de Next Educación. Vamos a intentar aterrizar algunas de las noticias que él decía y otros elementos que nos puedan ocurrir en torno a este asunto. Y por eso yo le quería preguntar ante todo a la doctora Encarna Guillén, ¿en qué usted como especialista en genética clínica, ¿no? Un ciudadano que tiene derecho a esperar, cuando hablamos de estas grandes palabras, ¿no? Digitalización, este lago de datos al que se ha referido el secretario general, un ciudadano, un enfermo, ¿qué puede imaginar? ¿En qué va a cambiar su vida? Un ciudadano, ante todo, quiere permanecer el mayor tiempo posible sano. Esa sería la primera aspiración de un ciudadano y para ello debería enfatizarse lo que es la medicina preventiva y en ese caso pedir que el sistema sanitario sea capaz de tener un sistema de vigilancia que nos alerte de posibles amenazas, que pueda intuir peligros que puedan prevenirse tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, que desde ese punto de vista el ciudadano reclama la posibilidad de prevenir enfermedad y estar el mayor tiempo de su vida sano. Eso por un lado, con lo cual el valor de los datos, el valor del uso y la interpretación de los datos del sistema sanitario nos puede servir enormemente para detectar esas amenazas y para diseñar políticas de prevención que sean muy útiles para el ciudadano. Esto desde el punto de vista colectivo y a nivel individual, cuando una persona enferma, lo que pide es que se diagnostique pronto su enfermedad y que realmente se ponga un tratamiento que sea lo más ajustado a sus necesidades con el menor número de reacciones anómalas o adversas. Y para esto también sirven los datos, porque los datos, el análisis de los datos que tenemos en el Sistema Nacional de Salud, nos permitiría, de alguna manera, tener esa anticipación, esos algoritmos que nos permitan llegar a diagnósticos más precoces y también ver qué tratamientos son más eficaces de acuerdo a las características de cada individuo. Y esto es lo que se llama la medicina personalizada de precisión, con lo cual, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la asistencia sanitaria, el análisis de los datos tendría muchísimo valor. Y esto engancha precisamente con lo que el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y el Comité de Bioética de España, al que pertenezco, habla de el valor de los datos como patrimonio de la humanidad. Y es que realmente es la gran revolución que nos espera en el ámbito de la salud para poder prevenir de manera más eficaz y poder atender a los pacientes de manera más personalizada y además poder evaluar los resultados en salud, si realmente esto le está sirviendo al paciente para que su calidad de vida mejore o no, porque en el fondo también el paciente tiene que utilizar y dar su información al sistema. Le confieso, doctora, que esa declaración, ¿no?, del Comité de Bioética a los datos, definirlos como un patrimonio de la humanidad, nos sorprende, ¿no? La verdad es que no lo habíamos escuchado como tal. Pero bueno, además de los datos, vamos a hablar de la calidad de los datos, porque muchas veces se tienen muchos, pero a lo mejor no han sido capturados, no han sido tratados con la suficiente calidad como para que después no sean útiles. Eso es precisamente lo que queremos preguntar a Jesús María Hernández Rivas, catedrático. La calidad de los datos. Bueno, la calidad es esencial
en este tipo de procesos. Si los datos no se recogen de una manera adecuada, no vamos a poder hacer nada con ellos y, por tanto, la mejor manera de mejorar la atención al enfermo es que los datos que se recojan sean de calidad. Eso es un aspecto fundamental. Y yo creo que aquí haría un llamamiento a que muy probablemente lo que estamos haciendo hasta ahora es recoger muchos datos administrativos, muchos datos que sirven para hacer una buena cantidad de estadísticas, pero probablemente no nos hemos centrado a nivel de los sistemas de salud, no nos hemos centrado en recoger realmente los datos importantes de cada uno de los enfermos. Los datos... ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, profesor, concretamente? Pónganos un ejemplo. Pues le puedo poner un ejemplo le puedo poner el ejemplo. Venga. La pandemia. Sí. La pandemia ha recogido una gran cantidad de datos de enfermos hospitalizados, de enfermos que llegan a UCI, que lamentablemente algunos de ellos fallecen, pero ¿disponemos realmente de datos que podamos intercambiar entre los diferentes hospitales acerca de cómo se ha manejado la enfermedad en los distintos hospitales, en las distintas comunidades autónomas? ¿No creemos todos que realmente si hubiera existido eso ya hubiera mejorado de manera clara y hubiéramos estado mucho mejor preparados desde el principio para contener este tipo de situaciones? Y para hacer eso, perdone, ¿y para hacer eso qué medidas deberían tomarse? Porque es razonable lo que usted plantea. Lo primero, tener una buena historia clínica electrónica que realmente fuera interconvertible en nuestro país, que es el ámbito en el que estamos hablando, que fuera interconvertible entre unas comunidades autónomas y otras. Es decir, si tenemos una receta digital, una manera de poder ir a cualquier farmacia de cualquier punto de nuestro país, ir con nuestra tarjeta sanitaria y recibir nuestra medicación, pues esto sería extrapolable a un contexto de historia clínica electrónica. Y aquí quiero simplemente comentar que, a propósito de lo que ha comentado el señor secretario general de Salud Digital, del lago de datos, del Data Lake, desde España, desde hace ya 4 años, estamos coordinando un esfuerzo importante, un proyecto muy ambicioso de recogida de datos de enfermos hematológicos a nivel europeo, y es un proyecto que se coordina desde el IRSAL, desde Salamanca y desde el Hospital de la Fe de Valencia, y ya tenemos recogidos más de 35.000 enfermos europeos en un Data Lake y con datos de calidad de cada uno de ellos, incluso en algunos casos datos genómicos, por supuesto todos los datos con sus características de armonización y de anonimización de los enfermos. El proyecto se llama Harmony y para mí es un ejemplo de algo que puede servir un poco de molde para el resto de las enfermedades. No se trata de recoger por recoger, se trata de recoger información que después sea fácilmente analizable. Bueno, pues muy interesante porque hemos empezado hablando de datos con la doctora Encarna Guillén, hablamos ahora de la calidad y ahora le queremos preguntar a Fernando Martín, como investigador, ¿cuáles son los principales tipos de datos que deberían utilizarse? Sí, yo creo que un poco basado en lo que comentaba la doctora Guillén de este énfasis en la prevención, nos estamos encaminando hacia enfoques más holísticos, más integrados e intentar recoger información de 360 grados alrededor de la salud del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente para hacer una buena prevención no sea necesario, o sea, no sea suficiente solamente tener buena información clínica, que por supuesto es relevante y es crucial, pero ahora estamos empezando a hablar de datos genómicos, ¿no? Que es otro componente de esa nube de datos personales para salud. Pero yo quisiera llamar la atención también de que hay otros elementos como son los factores de riesgo ambientales o los determinantes sociales y económicos de la salud que cada vez tienen más importancia. De nuevo, volviendo al COVID, hemos visto cómo esto es muy relevante, ¿no? O sea, la interacción entre las características del virus y las características del individuo
individuo, de su genética, sumado a la enorme cantidad de factores de riesgo asociados pues, a la distancia social, al lugar donde vivimos, incluso al nivel socioeconómico, etcétera, todo eso es lo que al final da cuenta y nos permite hacer unos algoritmos de prevención o de predicción del riesgo de desarrollar una modalidad grave de la enfermedad. Por tanto, hay que hablar de datos de todo tipo, datos clínicos, datos administrativos, datos que resultan de la investigación, genómica, laboratorio, determinantes de varios tipos, y no olvidemos la posibilidad de utilizar los datos generados por el propio paciente. Esto es un área que está teniendo un enorme desarrollo en otros países y que aquí en España quizá todavía no hemos explorado, ¿no? El utilizar los elementos que todos llevamos encima, nuestros dispositivos móviles, las pulseras de actividad digital, determinados cuestionarios que incluso podemos poner en los móviles para recoger información de una manera más frecuente o incluso cierta información que podemos obtener de las redes sociales. Y, por supuesto, lo que llamamos los resultados de salud reportados por el paciente, es decir, cuál es la sensación que el paciente tiene después de recibir un tratamiento, después de recibir una intervención. No nos olvidemos de la posición del paciente en todo este mundo. Bueno, muy interesante. Ahora, sobre todo ese mar de datos o ese lago de datos que ya se está empezando, incluso desde hace unos años, como nos decía antes el doctor Hernández Rivas, queremos ver qué pasa con las políticas, porque las políticas de salud pueden influir, desde luego, en la utilización de esos datos y la información derivada de su análisis. Y esa pregunta se la trasladamos a Federico Plaza, vicepresidente de la Fundación del Instituto Roche. Pues efectivamente esto va a ser determinante en cuanto a la forma de definir y desarrollar políticas en salud. ¿Por qué va a ser determinante? Esto es un cambio cultural dentro del sistema. Es un cambio que afecta a la estructura del sistema. Estructura en el sentido de la forma en que se articula la gobernanza, la forma en que se toman las decisiones, la forma en que se produce la gestión, la forma en la que se desarrolla la actividad asistencial, la investigación, la relación con el paciente. Todo esto evidentemente va a cambiar, pero ojo, va a cambiar, y lo decía hace un momento Fernando Martín, no porque de repente haya datos donde no había datos. Esos datos existen, esos datos los tiene el sistema. El sistema tiene montones de datos, lo que pasa es que no los tiene organizados, estructurados, sistematizados, normalizados, con lo cual no le saca ningún partido o muy poco partido a este volumen tan grande de información. Al final es el tránsito de la información bruta, de la información cruda, que es muchísima, a información inteligente. Esa información inteligente evidentemente va a afectar a las políticas. Se podrán hacer mejores políticas sanitarias, más orientadas a las necesidades reales del sistema e individuales de los pacientes. Se podrán hacer políticas mucho más racionales, mucho más inteligentes. ¿Por qué? Porque se va a buscar un objetivo o unos objetivos más claros, basados en una serie de resultados que se van a poder traquear, medir, conforme se van tomando decisiones, y se va a poder verificar continuamente si vamos orientados o no a ese resultado final en salud, y evidentemente eso va a hacer que el sistema tenga más foco, tenga más orientación a las necesidades de los que estamos enfermos en un momento determinado, sea más coste efectivo en la toma de decisiones y sea más inteligente. Inteligencia que también pasa por compartir más, lo ha comentado antes también el doctor Hernández, compartir información es generar más conocimiento y hacer la información más inteligente, y luego extender el uso de la información, el uso de los datos. Hay datos que son útiles a la vez en diferentes momentos o etapas asistenciales, en la prevención, en la investigación y el desarrollo clínico de medicamentos o de tecnologías, en los tratamientos, en el seguimiento del paciente e incluso en la medida de calidad de vida de pacientes. En este momento que tenemos una incidencia y cada vez mayor y prevalencia de enfermedades crónicas, evidentemente la calidad de vida es muy importante, y el que mejor conoce la calidad de vida del paciente es el paciente. Y el paciente, a través de dispositivos, como se ha comentado antes, que están muy familiarizados con nuestra vida cotidiana, puede aportar mucha información en su beneficio. Eso está muy interesante porque efectivamente concluimos, digamos, de esta primera ronda de opiniones de ustedes, que hay muchísimos datos, los datos se necesitan de calidad, como se ha dicho aquí, se nos ha precisado cuáles necesitamos. Decía ahora Federico Plaza que hay muchos, pero no están suficientemente organizados. La transformación digital nos tiene que ayudar a integrar todo eso,
porque por un lado tenemos la atención primaria, por otro lado está la atención hospitalaria, por otro lado la atención sociosanitaria y ese conocimiento que tenemos cada uno de nosotros como pacientes, pero como profesor Hernández Rivas, ¿cuál será la aportación de la transformación digital precisamente a esa integración entre los tres sistemas, el primario, la atención, el hospitalario y el sociosanitario? Bueno, yo creo que muchas de las veces cuando hablamos de este tipo de cosas, cada uno intenta arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Si yo estoy dentro del ámbito universitario de investigación, hablo de investigación. Si yo estoy en el ámbito de la atención primaria, hablo de atención primaria. Yo creo que tenemos en España un sistema de atención primaria excelente, muy bien estructurado, mucho mejor que otros sistemas de atención primaria de países que nos rodean. Y en muchas ocasiones, cuando tomamos decisiones, nos olvidamos precisamente de que ahí es donde se empiezan a producir la mayor parte de la atención sanitaria. Quizá a lo mejor no es la más llamativa, la que luce más, pero desde luego la única manera de realmente generar conocimiento es integrar todos estos distintos ámbitos. Atención primaria, especializada y, por supuesto, todas las redes que hemos visto que en este momento también se encargan de la asistencia, por ejemplo, de las personas mayores, los geriátricos, las residencias de ancianos, o sea, todo eso es salud y toda la información es la que tiene que juntarse en un sistema realmente integrado digital en el cual quepan todos los datos, pero todos los datos se analicen, o la mayoría de ellos, o los importantes por lo menos. Bueno, pero en cualquier caso todo eso tendrá que servir para que esa transformación digital, desde luego, contribuya a mejorar los sistemas y las acciones, ¿no?, en el campo de la salud. Le queremos preguntar como investigador a Fernando Martín, ¿cómo se imagina que eso se va a producir? Porque decimos estas palabras, transformación digital, integración, etcétera, pero luego, ¿cómo se concreta eso? Yo creo que, bueno, podríamos distinguir los impactos de la transformación digital en los ámbitos tradicionales que abarca la salud, ¿no?, que van desde la investigación básica, investigación biomédica, la investigación clínica para búsqueda de nuevos medicamentos, terapias, diagnósticos, etcétera, la atención clínica y la salud pública. O sea, estos son los 4 grandes ámbitos de la salud que van desde el descubrimiento científico prácticamente a nivel molecular, hacia el nivel individual de la práctica sanitaria, hacia el nivel de la comunidad o de la población, que es la salud pública. Yo creo que todos ellos se están ya viendo afectados por las oportunidades y por los desarrollos que conocemos como salud digital, ¿no? A nivel de investigación básica, pues podría citar desde el desarrollo de algoritmos para la búsqueda de dianas moleculares para encontrar nuevos medicamentos, hasta el acceso, pues, a datos masivos de pacientes para probar hipótesis, etcétera. En el ámbito de la práctica sanitaria, evidentemente, estamos de lleno en el mundo de la medicina personalizada, ¿no?, la posibilidad de adaptar el tratamiento a las características integrales de salud de una persona, ¿no? Pero también es muy importante el ámbito de la salud pública, como nos ha demostrado la pandemia, ¿no? Y ahí creo que también el uso correcto de las tecnologías digitales nos puede permitir recoger mejor la información, tener una visión en tiempo real de lo que está sucediendo, que es algo que quizá nos ha faltado al principio sobre todo, y gestionar mejor los recursos. Entonces, yo creo que la transformación digital atraviesa todos estos terrenos y ofrece, pues, enormes posibilidades, ¿no? Luego podemos hablar de las barreras o de los problemas que tenemos para que se hagan realidad, pero el impacto es totalmente general y universal. Muy bien. A la doctora Encarna Guillén le queremos preguntar por la investigación biomédica. Ella está en ese ámbito, porque claro, aquí hay, fíjese, yo soy periodista, en el ámbito de los telediarios hemos estado años hablando de las enfermedades raras. Lógicamente, cuando ha venido la COVID ya nos ha hablado de las enfermedades raras. Todo eso ha pasado a segundo plano y, sin embargo, están ahí. Pero es fundamental la investigación médica y queremos preguntarle por la relevancia, ¿no?, por el impacto que va a tener la integración de datos procedentes de diferentes fuentes en el campo de la investigación biomédica.
Pues efectivamente, como bien decía antes, los datos son cruciales, son de un valor incalculable, pero para el ámbito de las enfermedades raras en concreto tiene un impacto muy importante porque es la esperanza, ¿no? ¿Por qué la esperanza? Porque las enfermedades raras, a pesar de la percepción quizá general de que existen pocos pacientes, es en primer lugar un problema de salud pública, porque todas las enfermedades raras juntas, más de 7.000 enfermedades diferentes, constituyen pues, un grupo muy importante y significativo de personas afectadas, que en España solo son aproximadamente unos 3 millones de personas. El 80% de estas enfermedades son de base genética, pero tenemos que tener en cuenta que prácticamente la mayoría tardan de media unos 5 años en diagnosticarse y el 95% de estas enfermedades no tienen tratamiento específico. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva largos peregrinajes de los enfermos, conlleva pues el uso probablemente de terapias que no les sirven, o incluso pues, de deterioro de calidad de vida sin que sean capaces de acceder a cualquier atención más específica. Por tanto, si nosotros somos capaces de unir todos los datos de pacientes que pueden estar muy dispersos, muy separados a nivel del globo, pero somos capaces de conseguir sus datos clínicos, sus datos genómicos, todos los datos que el paciente nos pueda derivar, seremos capaces de encontrar un diagnóstico más precozmente, de saber qué vías metabólicas, genéticas están alteradas y por tanto diseñar tratamientos, y esto es su principal urgencia. Y en este caso, pues claro, la investigación, como digo, es la esperanza, es lo que dicen realmente la Federación de Enfermedades Raras, y es lo que desde la plataforma de CiberER pues estamos trabajando para que esos datos podamos compartirlos, como bien han dicho mis compañeros, compartirlos y sacar conclusiones lo antes posible para poder llegar a un diagnóstico más rápido para los pacientes y tratamientos para al menos la gran mayoría de ellos. De hecho, la plataforma o de enfermedades raras internacional tiene dos objetivos muy importantes para 2027. Uno es el diagnóstico de una enfermedad rara antes de un año y el tratamiento para aproximadamente 1.500 de las enfermedades raras que existen. Y para eso, desde luego, la transformación digital va a ser importantísimo para unificar y utilizar conjuntamente los datos. Pues esperanzador, suena muy esperanzador lo que nos dice. Doctora, yo le preguntaba antes al secretario general de Salud Digital, ¿y qué papel van a jugar las comunidades autónomas? Y ha sido rotundo, ha dicho, van a jugar un papel fundamental. Y me gustaría desgranar esta opinión con Federico Plaza, preguntándole la aportación de la transformación digital del Servicio Nacional de Salud para contribuir a la integración de los servicios de salud en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas. Buenísima pregunta, porque verdaderamente la clave está ahí, en la colaboración entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Pensemos que la información, ¿dónde está? ¿Dónde está el paciente? El paciente, ¿dónde está? ¿Dónde es atendido? En un centro de salud, en un hospital, cuya titularidad le corresponde a una comunidad autónoma. Pero esa información es muchísimo más valiosa, es muchísimo más potente si es interoperable y es compartida, porque te da muchos más datos, te da mucho más criterio para todo lo que hemos comentado antes, para investigar, para diagnosticar precozmente enfermedades, para aplicar tratamientos en medicina de precisión, para seguir al paciente, con lo cual una de las claves importantes, yo creo, en la estrategia de salud digital que va a promover el Ministerio es precisamente la gobernanza de todo el proceso, para que esto fortalezca de alguna forma la potencia del sistema. Fijaros, la información o el conocimiento es poder. ¿Qué queremos? Un sistema nacional de salud que sea poderoso, que tenga más conocimiento. Si comparte los datos, va a tener más conocimiento. Va a salir beneficiado el sistema y, por consiguiente, los pacientes. Y esto tiene, de alguna forma, que robustecer, que dar más fortaleza al sistema, que dar más cohesión al sistema en beneficio de todos. Yo creo que es un reto importantísimo, pero que esta es la oportunidad que no podemos desperdiciar, que no podemos perder. Lo decía hace un momento la doctora Guillén con el caso de las enfermedades raras. Raras que son muchísimas y que luego afectan a muchísimos pacientes, y agregamos todos, y solo la puesta en marcha desde que se secuenció el genoma humano de técnicas de secuenciación que permiten indagar en las bases moleculares de las enfermedades
y solo está ya el caso del cáncer, enfermedades raras, que al final son montones de información, de datos genéticos y genómicos, y esa información evidentemente se tiene que interpretar y se tienen que aplicar los resultados. Y evidentemente trabajando juntos entre el Estado y las comunidades autónomas vamos a ser muchísimo más eficaces y sobre todo vamos a ganar tiempo y vamos a ganar sobre todo pragmatismo, que es un poco lo que le falta a veces al Sistema Nacional de Salud. Pues dediquemos ahora unos minutos, por favor, también con brevedad, pero para hablar de la formación, porque las ciencias, las facultades de ciencias de la salud, supongo que se hacen las mismas preguntas que se hacen en otras facultades, ¿no? Bueno, con todo esto de la transformación digital, ¿qué valor tiene lo que estamos enseñando si estamos en plena transformación realmente de nuestra sociedad, de los procedimientos, de las herramientas que tenemos en mano? Y le trasladamos esta pregunta precisamente al doctor Hernández Rivas, porque él es catedrático, ¿no? ¿Qué conocimientos han de adquirir los futuros profesionales ahora que hay otras herramientas a su alcance? Bueno, es un aspecto que, por supuesto, se está trabajando cada vez más en las facultades de medicina y en las facultades que tienen que ver con las ciencias biosanitarias, no solamente medicina, farmacia, enfermería, fisioterapia, etc. Es un aspecto clave. La formación tiene que ir cambiando, tiene que ir modificándose. Hay que incorporar muchísimos más elementos, por ejemplo, de una palabra que ha salido aquí, fundamentalmente en boca de la doctora Guillén, pero en boca de todos, que es la genética. Si no formamos en genética, difícilmente la genética lo inunda todo. La genética es la que está detrás de la mayoría de las enfermedades que padecemos, en mayor o menor medida, y eso es un aspecto que trabajamos sistemáticamente con nuestros alumnos. Pero este proceso de impregnación en la salud digital que tiene que empezar en la facultad, luego tiene que seguirse en el periodo de residencia, porque la única manera de evitar la generación de anticuerpos antisalud digital, que a este paso pues, nos vamos a poder desarrollar, es precisamente formando a todos los colectivos. Y no es algo que va a ser o que sea una tarea realmente, digamos, sencilla. Hay que abordar la formación del alumno, hay que abordar la formación del residente y hay que abordar la formación de todo el personal que está involucrado en salud. Porque si la transformación digital va a implicar a la salud, va a ser cosa de todos. Y todos son todos los profesionales que integran el ámbito sanitario y son muchos profesionales distintos. Precisamente en ese documento del que hablaba usted al principio, en el que hemos estado trabajando, una de las cosas que discutimos y que discutimos yo creo que de una manera bastante profunda era si incluso dentro del propio sistema debería establecerse la figura del experto en salud digital. Una persona que tuviera conocimientos sanitarios, pero también conocimientos informáticos, estadísticos. No debería ser un informático, no debería ser un estadístico, no debería ser un médico o un farmacéutico o un enfermero. Debería ser una mezcla de todo y probablemente es una capacitación especial que tenemos que tener en mente. Pues realmente muy interesante en ese cruce, pero déjenme, yo creo que el doctor Fernando Martín, investigador, quería hacer algún comentario sobre ello. Sí, quería hacer un comentario un poco desde mi actual puesto en la Escuela Nacional de Sanidad, donde nos encargamos un poco de la formación de posgrado de los profesionales sanitarios y hemos empezado ya pues, a analizar todos estos temas. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor Hernández, pero quería insistir en la necesidad de crear ese nuevo perfil que de hecho ya existe en muchos países y que no es otro que la figura del informático médico, o el informático biomédico, o el bioinformático clínico, le podemos llamar de distintas maneras, pero esa es una figura profesional reconocida, con un currículum, con unas competencias determinadas y que, como él ha dicho, no es un médico ni tampoco es un informático. Es alguien que durante varios años se ha dedicado a conocer todo el cuerpo de conocimiento que ya existe a lo largo de más de 50 años de historia de esta disciplina que se llama informática clínica o informática de la salud. Entonces, no creo que sea descartable pensar que dentro de poco tiempo tengamos que empezarnos a acostumbrar a oír
igual que ahora hablamos de los MIR y de los FIR y de los KIR, o sea, los médicos internos residentes, farmacéuticos internos residentes, pues la figura del ISIR, que sería el informático de la salud interno residente, ¿no? Y que serían estas personas que después de hacer una formación médica, pues deciden durante 4 años pasar un tiempo, una residencia en el desarrollo y en la implantación y en la evaluación de sistemas de información sanitarios. Creo que esa es la figura clave que no existe en nuestro país y que limita enormemente todo lo que estamos hablando, es decir, el desarrollo de la interoperabilidad, el desarrollo del mapeo de conceptos, el desarrollo de procesos y flujos de trabajo en los hospitales basados en datos y basados en información. Bueno, pues parece que sí, que vamos a esa convergencia, ¿no? de distintas figuras, pero déjenme que se lo pregunte a la doctora Encarna Guillén, porque ella está realmente en la genética clínica y ella desde el campo de batalla, si me permite decirlo así, me gustaría que hiciera su requerimiento de qué cualidades, qué formación deben tener todos esos profesionales. Pues si me permite, Manuel, además, yo ahora desde mi posición de presidenta de la Asociación Española de Genética Humana, quiero una vez más reivindicar la necesidad de reconocer en España la especialidad de genética clínica. Hemos dicho que la genómica es como la columna vertebral de la medicina de precisión y, sin embargo, España es el único país en Europa que no tiene reconocida a día de hoy la especialidad de genética clínica. Sin genetistas clínicos en el Sistema Nacional de Salud, ¿cómo podemos transmitir la información de la genómica para la atención a nuestros pacientes, para el asesoramiento genético y la prevención de enfermedades genéticas? Esto realmente es algo complicadísimo en este contexto. Por tanto, uno de los pilares fundamentales es el reconocimiento ya de la especialidad en el sistema de formación sanitaria especializada de la genética clínica. Esto es absolutamente imprescindible. Y además de eso, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeros, el doctor Hernández y el doctor Martín, en el sentido de que hacen falta otros perfiles profesionales que realmente configuren equipos de medicina personalizada, como le llamo yo. Al final, en la integración de los datos es también la interrelación entre especialistas diferentes que tienen perspectivas complementarias, y esto es lo que requiere esta medicina que estamos defendiendo. Bueno, pues que queda claro y ahí queda esa reivindicación que ha expuesto usted con toda claridad, ¿no? A lo largo de esta conversación tan interesante ha surgido en varios momentos el concepto del cambio cultural necesario, se lo quiero plantear a Federico Plaza. La implicación que debe tener la administración precisamente en la formación para que nos conduzca a ese cambio cultural que parece imprescindible para administrar la nueva situación. Desde luego, sin profesionales bien formados es imposible impulsar y dirigir este cambio cultural. Formación, lo han comentado el resto de los ponentes hace un momento, que tiene diferentes perspectivas, ¿no? Desde, por ejemplo, formaciones de base especializadas en esto, formación complementaria para profesionales que desempeñan su actividad en el sistema, pero que necesitan estos conocimientos hoy más que nunca para hacer su trabajo, formación, por ejemplo, para científicos, formación para gestores. Un gestor tiene que conocer las posibilidades, el alcance que tiene la tecnología de los datos en su toma de decisiones, lo cual no significa que sea un experto en la materia, pero tiene que tener a su alrededor especialistas que estén cualificados. Y hemos hablado en el plano más tecnológico de informáticos biomédicos, en el plano más científico de genéticos clínicos. Evidentemente, el gestor tiene que tomar la decisión apoyado en profesionales. Y para que los profesionales tengan criterio, tienen que estar bien formados. Luego hay un segundo problema, y es que podemos tener sistemas muy potentes para gestionar información, para almacenar información, pero luego hay que saber qué hacer con la información, porque ya está pasando que a veces decisores o clínicos tienen tal cantidad, tal volumen de información, que luego es difícil de digerir o difícil de interpretar, ¿no? En este momento, por ejemplo, se hacen secuenciaciones genómicas de última generación o secuenciación genómica exhaustiva para definir, por ejemplo, perfiles moleculares de determinados tipos de cáncer, y a veces es tal la cantidad de la información que la ciencia de los datos va por delante del conocimiento humano, de encontrar un significado a estos datos. Y ahí también tenemos que trabajar para no morir de éxito, en cierto modo. Lo dejo ahí. No, pero yo le quiero preguntar algo más, Federico, por el impacto que puede tener esto
en los profesionales del Sistema Nacional de Salud, ¿no? De pronto entra la transformación digital y podemos esperar o podemos temer, lógicamente, que se produzca pues, un primer estado de shock, aunque yo sé que esto va avanzando poco a poco, pero hay un momento en el que, por razón de tecnología disponible, pueda acelerarse. Totalmente. Y además la tecnología va tan rápido y sobre todo está haciéndose cada vez más asequible. ¿Cuánto costó secuenciar el primer genoma humano hace no mucho tiempo, al principio de la década de los 2000? Una cantidad inabordable. ¿Cuánto cuesta hoy secuenciar el genoma humano? Muchísimo menos, con lo cual es tecnología al alcance de todos, tecnología que tiene que aplicarse y tecnología que tienen que entender e interpretar los profesionales. Con lo cual, la necesidad de esta formación es urgente, pero no únicamente, y sería un error, para profesionales de Nuevo Junio, para los profesionales que en este momento trabajan en el sistema. Y más en un sistema como este, que tiene una gran cualidad, que tiene perfectamente integrada la investigación y la asistencia. Y para investigar bien, hace falta el conocimiento de la ciencia de los datos. Y luego, para medir resultados y hacer asistencia de calidad, también hace falta. Y para que la asistencia de calidad retroalimente en el sentido favorable la investigación, hace falta medir esos resultados y luego utilizarlos para investigar más. Y esto, evidentemente, es un reto que tenemos no de aquí a poco tiempo, que tenemos de aquí, de hoy para hoy. Muy bien, pues como profesional sanitario ahora estamos prácticamente concluyendo nuestra conversación. Doctor Hernández Rivas, ¿cómo cree que impactará la transformación digital del Sistema Nacional de Salud en la práctica clínica diaria? Bueno, esta es una pregunta, es la pregunta difícil de contestar, porque claro, en este momento, en algunos casos, los hospitales, los centros de salud se ven incluso desbordados porque lo que se nos está vendiendo a veces como digitalización no es tal digitalización. A nivel de país, el disponer de un número probablemente superior a 10 o 15 modelos de historia clínica electrónica no es el mejor ejemplo para decir vamos a ir todos de la mano. No estamos empezando, no estamos utilizando los mejores mimbres para hacer un buen cesto. Y probablemente tendríamos que plantearnos una serie de cuestiones. Toda revolución siempre necesita, en primer lugar, es difícil de implantar. En segundo lugar, probablemente los que no estemos en el punto de salida, en el pistoletazo de salida, nos vamos a quedar atrás. Y esto es lo mismo que ocurrió cuando empezamos a utilizar el correo electrónico o WhatsApp. ¿Cuándo se empieza a utilizar el correo electrónico o los sistemas de mensajes de texto? Pues cuando se ve que son útiles, cuando se ve que son fáciles de utilizar. No nos podemos perder muchas veces en la palabrería de decir esto es muy importante, pero cuando demos con la tecla de que realmente eso ayuda al profesional a tomar decisiones en el día a día, que le ayuda a tomar decisiones además basadas en sus propios datos, en los propios datos que ese servicio ha ido almacenando acerca de sus enfermos para mejorar los resultados, será mucho más fácil que esto ocurra. Y la cultura hay que cambiarla, yo creo que en cierto modo, muy despacio. Es muy difícil hacer una revolución cultural a nivel de compartir datos. Y compartir datos es difícil, a todos nos cuesta. Nos cuesta decir, mis datos te los dejo, o déjame tus datos que yo los voy a intentar comparar. Yo creo que esos datos que vayan a ese gran lago de datos o a un sistema federado, que al fin y al cabo no es lo mismo, es totalmente distinto, pero se trata de lo mismo al final. La manera de que el profesional asuma que eso es bueno es cuando vea que realmente es sencillo de utilizar y además que va a mejorar sus condiciones. Siempre se ha dicho que si al digitalizar el médico, la enfermera, el farmacéutico, el fisioterapeuta van a utilizar menos tiempo para trabajar, van a poder dedicar más tiempo a sus enfermos, la solución es fácil. Si el sistema digital lo que hace es que tengo que enfrentarme a un ordenador que no va porque no tiene suficiente memoria, pues entonces va a ser más difícil de implantar. Ahí tomamos nota de eso que acaba de decir usted, ¿no? Que a veces se venden cosas como transformación digital que realmente no lo es. No lo es. Y le hacíamos una pregunta sobre los profesionales, que nos ha contestado. Le queríamos preguntar ahora a la doctora Encarna Guillén sobre los beneficios para los pacientes directamente. En el momento en que digamos esto ya se ha producido, la transformación digital, déjeme que se lo diga así muy llanamente,
¿qué van a notar los pacientes? ¿Qué pueden esperar? Me ha venido a la cabeza el programa que el Instituto de Salud Carlos III ha puesto en marcha, que es el programa IMPACT, con 3 programas que son de medicina genómica, de ciencia de datos y de estudio de cohortes, que lo que viene es a preparar un poco el sistema antes de esa estrategia de medicina personalizada de precisión se ponga en marcha en el Sistema Nacional de Salud con la transformación digital como corazón. Y con respecto al uso de datos que ha dicho también el doctor Hernández, quisiera llamar la atención sobre la importancia que tiene todas las cuestiones éticas que antes el secretario general de Salud Digital lo ha dicho, para el uso de los datos, el papel del consentimiento informado, la necesidad de ser equitativo. Y aquí entro de lleno a la pregunta que me has hecho, Manuel, en el sentido de que ¿qué va a notar el paciente? El paciente tiene que saber cómo incorporar sus datos al sistema y cómo también puede acceder al sistema para obtener de nuevo esos datos. Por ejemplo, a cosas concretas. Hoy en día estaba hablando Federico Plaza precisamente de la genómica, de cómo muchos pacientes ya tienen secuenciaciones de su genoma y realmente pues, pueden estar guardados en cualquier sitio, no tiene acceso. Realmente la medicina del futuro se vislumbra como que el propio paciente va a tener control y acceso para que otros especialistas puedan reevaluar ese estudio de su genoma, porque a lo mejor hoy ha aparecido en la atención sanitaria, en el sistema sanitario, porque tiene una anomalía congénita, pero pasado mañana por un cáncer que igualmente puede revisar su genoma y ver qué predisposición tiene o si es heredable para otras personas en su familia. Entonces es algo que tiene que estar a disposición de los pacientes. En definitiva, el paciente lo que tiene que notar es que su médico puede recibir, por ejemplo, los datos de si es diabético, de cómo está controlando su glucosa desde casa y cómo puede ir modificándole sus tratamientos también, estando todavía en su domicilio y de forma telemática su médico, o también, como digo, cómo puede recibir, de acuerdo a sus características genéticas, pues en diversos momentos con otro tipo de enfermedades, los tratamientos que mejor se ajustan a sus características, que mejor van a metabolizar, que menos reacciones adversas va a tener. En definitiva, eso es lo que se persigue, pero sobre todo, y como estábamos hablando de formación, lo que necesitamos es llegar a todos los pacientes, y para llegar a todos los pacientes también es necesario formar a todos los ciudadanos y disminuir esa brecha digital y favorecer la equidad al acceso de esta medicina personalizada que estamos defendiendo. Muy bien, pues la última intervención, en este caso de Fernando Martín, yo le quería preguntar si toda esta transformación digital en el Sistema Nacional de Salud va a producir o no lo sé, una aceleración en la investigación biomédica y clínica, pero seguramente quiere además hacer algún comentario sobre lo que se ha dicho. Sí, quería comentar al hilo de lo que ha comentado el doctor Hernández, que tiene toda la razón en cuanto a que la facilidad de uso es clave para que los clínicos adopten la tecnología, pero sin embargo quería precisar que no es necesario que todos utilicemos la misma historia clínica digital. ¿Por qué? Pues por la misma razón por la que cuando yo viajo de España a Australia, pasando por Inglaterra y Singapur, yo llevo un ordenador y lo que voy haciendo es cambiando el adaptador y enchufándome a la corriente en distintos países que tienen distintos sistemas de enchufe, ¿vale? Es nuestro trabajo desarrollar esos adaptadores. Y eso es lo que hace la informática de la salud. O sea, nosotros podemos hacer que datos que están en historias clínicas diferentes se puedan interconectar y puedan interoperar mediante sistemas de mapeo, vocabularios, terminologías, etc. Hay muchos ejemplos de esto en el mundo. En Estados Unidos están creando un gran repositorio de información para la medicina de precisión y allí el sistema es mucho más diverso que el nuestro, porque son entidades privadas. Bueno, pues se han puesto de acuerdo en un modelo de datos y todos extraen información y la convierten de multitud de historias clínicas diferentes. Entonces, eso es algo que esa complejidad debe de quedar oculta al profesional sanitario, pero es algo que debemos de resolver los científicos de datos, los informáticos médicos. Y en cuanto a la pregunta concreta, a mí me gustaría acabar con 2 conceptos que creo que son muy potentes. El primero es el del sistema de salud que aprende. También es algo que se ha desarrollado pues, en Estados Unidos. Y antes lo ha referido Federico Plaza. Es el hecho de que no solamente los datos de la investigación, o mejor dicho, los datos de la práctica clínica alimenten la investigación, sino que además
los datos de la investigación generen conocimiento que pueda ser utilizado en la práctica clínica. Es decir, que cada encuentro clínico realmente alimente nuestra base de conocimiento. Y eso es un poco lo que persigue la medicina de precisión y el mayor impacto que yo veo en la medicina del futuro, ¿no? Hacer un sistema de salud que realmente aprenda de la experiencia, del encuentro clínico con los pacientes. Y hay otro concepto muy importante que también están aplicando las universidades americanas y es el de la ciencia de los sistemas de salud, o lo que ellos llaman las terceras ciencias médicas. Ellos vienen a decir que nosotros en las facultades de medicina y de profesiones sanitarias somos muy buenos en enseñar a los estudiantes la primera ciencia médica, que serían las ciencias básicas, entender cómo funciona el cuerpo, la fisiología, la bioquímica, etc. También somos muy buenos en las segundas ciencias médicas, que son las clínicas. ¿Qué ocurre cuando algo no funciona bien? Todas las patologías, etcétera. Pero somos bastante limitados, por no decir malos, en estudiar la ciencia de los sistemas de salud, las terceras ciencias médicas, que es cómo ejerce un clínico su profesión en el contexto en el que trabaja. Y ahí tiene que tener en cuenta conceptos de salud pública, conceptos de economía de la salud, conceptos de ciencia de datos, de bioética, de efectividad de sistemas, de condicionantes y determinantes de la salud. Y en eso estamos haciendo todavía muy pocos esfuerzos para formar, porque al final eso es lo que determina en muchos casos la eficiencia de un tratamiento médico. No solamente el tratamiento farmacológico, sino un montón de intervenciones que se pueden desarrollar alrededor. Pues ha sido muy gráfica la intervención. La de todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que estamos ante un elemento muy complejo, pero al mismo tiempo muy esperanzador. Yo agradezco desde luego a la Fundación Instituto Roche que nos haya reunido, que antes ha hecho referencia el catedrático en este trabajo de transformación digital del sistema sanitario para incorporarlo a la medicina personalizada de precisión, nos haya aportado ya este trabajo, pero desde luego este diálogo lo ilustra y si ha lugar, ojalá tengamos oportunidad de continuarlo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en Next Educación.